Hola a todos, sean bienvenidos a este ciclo de conferencias que hemos preparado en La Bola por motivo de los 500 años de la conquista de México Tenochtitlan y por la publicación de nuestro número 13, que justamente es sobre esta temática. Como recordarán, nosotros ya publicamos hace un par de años un número dedicado a la conquista, pero debido a la importancia y al interés del público, pues decidimos publicar una segunda parte. Y en este ciclo de conferencias, la primera sesión estará presidida por el doctor Antonio Rubial, quien ya nos ha dado varios videos, conferencias, y le agradecemos muchísimo. Además, es parte de nuestro consejo honorario. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Ustedes. Entonces, bueno, por cuestiones formales, vamos a presentarlo, aunque es un personaje que ya no necesita presentación. El doctor Antonio Rubial es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla y también tiene un doctorado en Historia por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de numerosos libros, artículos, pero solamente me referiré a los más recientes. Eh, Uno de ellos es El Paraíso de los Elegidos, una lectura de la historia cultural de Nueva España, 1521-1804, y su publicación más reciente es El cristianismo en Nueva España, catequesis, fiesta, milagros y represión, ambos publicados por el Fondo de Cultura Económica en coedición con la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de donde también es profesor de tiempo completo. Muy bien, pues sin más, le damos la palabra al doctor Rubial, quien nos hablará justamente para iniciar este ciclo sobre por qué conmemoramos las fechas, de dónde viene, de dónde se origina, y bueno, pues a ver si los escuchas lo vinculan con esta temática. Doctor, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, creo que la bola es una de estas experimentos que se están haciendo sobre la difusión de la historia a nivel masivo, a nivel más popular. Y voy a iniciar mi presentación con una serie de, digamos, pensamientos sobre por qué hacemos este tipo de celebraciones, ¿no? He titulado la conferencia de calendarios, ciclos, celebraciones y centenarios. De hecho, el concepto que tenemos sobre el tiempo es, igual que muchas de nuestras concepciones, procede de nuestra vinculación con la cultura occidental. Y en ella va a estar presente tanto el mundo clásico, básicamente la cultura romana, como el mundo cristiano que se desarrolló a lo largo de la llamada Edad Media. Entonces vamos a ver cómo nuestra percepción del mundo está vinculada con, digamos, dos grandes paradigmas. Uno es el espacio y otro es el tiempo. ¿No? Estamos inmersos en una circunstancia espacial, ¿no? El espacio es algo estable, seguro, permanente, ¿no? Podemos incluso modificarlo, transformarlo, ¿no? Cuando damos una situación espacial, ¿no? Vivimos en la Ciudad de México, vivimos en un país que se llama México, vivimos en el continente americano. Todo esto no cambia, ¿no? En cambio, el tiempo es cambio, ¿no? El tiempo es impredecible, no lo podemos modificar, no lo podemos cambiar ni modelar, se nos impone, su transcurrir nos lleva de manera irremediable a la muerte, ¿no? Y entonces un poco este contraste entre el espacio y el tiempo va a motivar que el tiempo reciba mucho mayor atención que el espacio en nuestras concepciones y en nuestras percepciones. Cuando nosotros ponemos cualquier tipo de documento, ¿no? Ciudad de México a, no sé, 15 de mayo del año 2021,
estamos realizando digamos, un referente temporal en la mayor parte de nuestro enunciado, ¿no? Ciudad de México ocupa nada más la primera parte. En cambio, tiempo, necesitamos un día, un mes, un año, un siglo. Y esto es cultural. Es decir, el transcurrir del tiempo es una percepción que el ser humano ha intentado controlar pues, a partir de su medición, la creación de calendarios, de ciclos, ¿no? No solamente sirve para organizar las labores cotidianas, es también una manera de contener el tiempo, ¿no? Por supuesto, la única forma de contener el tiempo es la memoria, ¿no? Nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad de recordar, ¿no? Tanto a nivel individual como a nivel colectivo, y la memoria nos permite mantener el tiempo como recuerdo. Y de ahí la importancia de la historia, porque la historia es la memoria de la humanidad, ¿no? Es un error común, ¿no? Muy, muy común. Considerar que nuestra forma de medir el tiempo ha sido siempre la misma a lo largo de la historia en todas las civilizaciones, ¿no? Debemos recordar, al igual que prácticamente todos los actos de nuestra vida, la percepción del tiempo, la medición del tiempo, está condicionada por la cultura, ¿no? Para nosotros es algo cotidiano situarnos como personas viviendo el siglo XXI, localizarnos en un año, ¿no? 2021, dividir esto en meses, contar de entre ellos semanas, de 7 días, medir el tiempo diario en horas, en minutos, en segundos, o de lo que vamos a hablar, celebrar centenarios o conmemorar centenarios. Por ello, ¿no? Para entender el sentido que tenían esas celebraciones, pues es necesario recordar las diversas concepciones que se han tenido a lo largo de la historia de las divisiones temporales, ¿no? Y esto ha ido evolucionando y no ha sido siempre la misma. Tenemos digamos, una concepción básica del tiempo, se basa en pues, nuestra situación, digamos, dentro del cosmos, ¿no? La Tierra es un planeta que está girando alrededor del Sol, nosotros sabemos, por supuesto que esta percepción es una percepción que no era la misma antes del descubrimiento del heliocentrismo, ¿no? Todas las civilizaciones consideraban que el Sol y la Luna giraban alrededor de la Tierra y los calendarios están regulados, digamos, por estos dos astros que todos los días estamos viendo en el firmamento. Lo más común fueron los calendarios solares, ¿no? Pero también hay calendarios lunares. Y cada civilización tiene su propia forma de medir el tiempo. Tienen aquí, por ejemplo, he puesto el calendario chino, ¿no? Con este mes, el mes del toro. He puesto también aquí el calendario judío, ¿no? Los judíos consideran, están en el año 1700 y tantos, ¿no? Que es de la creación. Tenemos abajo el calendario azteca, ¿no? El mal llamado calendario azteca, que es de hecho una percepción espacio-temporal. Todos los pueblos que han venerado al sol, ¿no? Hicieron observaciones sobre sus movimientos en lo que vamos a ver se llaman los solsticios y los equinoccios. Asocian estos solsticios y equinoccios a las estaciones y sobre ellos se han generado los calendarios, ¿no? Pero muchos pueblos, como el pueblo judío, los árabes, no tienen sus fiestas a partir de un calendario lunar, ¿no? Aunque los meses lunares son de 29.5 días hay que añadir un mes lunar más, ¿no? Para que se correspondan ambos calendarios, el solar y el lunar. Aquí tienen, bueno, la percepción científica de lo que es nuestra situación, digamos, terrestre alrededor del Sol. Ya tienen las estaciones, ¿no? Los equinoccios, ¿no? Y los solsticios.
¿no? Eso sí, verano, invierno, y el equinoccio de primavera y de otoño. Nuestra circulación alrededor del Sol es una circulación, recordarán, elíptica, ¿no? Y de hecho lo que estamos conmemorando cuando celebramos los años es nuestras vueltas al Sol. Aquí en un calendario lunisolar, ¿no? Digamos, equiparación para aquellas, digamos, festividades que se basan en la luna y aquellas festividades que se basan en el sol, ¿no? Recuerdan que nosotros, a partir de la cultura judía que insertó el cristianismo, tenemos celebraciones como la Pascua, como la Semana Santa, que se rigen por las fases de la luna, mientras que la mayor parte de nuestro ciclo es un ciclo calendario solar, ¿no? Esto es lo que veían los seres humanos, ¿no? Antes de conocer la percepción actual de que la luna gira alrededor de la Tierra, pero nosotros giramos alrededor del Sol. Si la gente veía cómo el Sol salía en algún tiempo del año en una parte y en algún tiempo del año salía en otra, ¿no? Y por esto se llama esta circulación del Sol en el horizonte de su salida y de su ocaso en diferentes épocas del año, es lo que se llaman los solsticios y los equinoccios, ¿no? Hay una época en la cual el Sol sale en otoño y en primavera en el mismo punto central, porque se llama equinoccio, ¿no? Y hay dos extremos en los que sale en verano y en invierno en diferentes épocas. En el invierno sale mucho más, digamos, el horizonte del Sol es mucho más bajo y en verano es mucho más alto, ¿no? Bueno, esta situación es la que va a marcar los ciclos, ¿no? Por supuesto, las celebraciones que tenemos ahora son celebraciones marcadas por el calendario cristiano, aunque el calendario cristiano se basa en el calendario romano, ¿no? Entonces, seguimos utilizando los nombres de los meses, siguen siendo los nombres de los meses romanos, ¿no? El calendario comenzaba en marzo, pues el inicio de la primavera, y ahí está también el signo zodiacal de Aries, y es un mes dedicado al dios Marte, ¿no? Y de hecho, ese mes era el primer mes del año, pero se ha convertido en el tercer mes. Después vendría Aprilis, que viene de una palabra griega que está relacionada con Afrodita, es la diosa de la fertilidad, ¿no? Frente al dios de la guerra, la diosa de la fertilidad, la diosa de abril, digamos. Después vendría Júpiter, que es Mayus, el mayor de los dioses, y después Juno, la diosa del hogar, su esposa, ¿no? Como ven, estos primeros meses están relacionados con las parejas de fertilidad, hogar, gobierno del cosmos, ¿no? Y después vendría Julio, que fue el gran reformador del calendario, fue Julio César, y se puso el quinto mes en su nombre, con 31 días, porque los meses comenzaron a adaptarse para que coincidieran, digamos, los calendarios de 365 días con 30, 31, 30, 31. Pero el sucesor de Julio, que fue Augusto, decidió que su mes era agosto, y que también iba a tener 31 días. Y los siguientes meses se siguieron utilizando los números para nombrarlos. Septiembre el séptimo, octubre el octavo, noviembre el noveno, diciembre el décimo. El undécimo mes era dedicado al dios Janos, al dios bifronte, al dios que veía hacia adelante y hacia atrás, hacia el pasado y hacia el futuro. Llano en latín es puerta, ¿no? Y ahí viene el nombre Januarius, ¿no? Todavía en inglés se llama, ¿no? Con este mismo término. Nosotros lo hemos transformado un poco hacia enero, y febrero, el último mes del año, era el mes de las fiebres, el mes de la fiesta de February, ¿no? El cristianismo modifica totalmente este calendario, aunque conserva los nombres de los meses, y pone el inicio del año en enero, porque son las fiestas invernales
que celebran el nacimiento de Cristo y la visita de los Reyes Magos, ¿no? Que tienen aquí este tema, será el tema por el cual, en lugar de comenzar en marzo el año, lo comenzamos en enero, ¿no? Claro, el mundo cristiano se basó en las fiestas agrícolas romanas y el mundo mediterráneo, y entonces el solsticio de invierno, en lugar del de primavera, se convierte en el inicio del año, ¿no? En cambio, la primavera se va a transformar en las fiestas de la Pascua, ¿no? La fiesta de la muerte y resurrección de Cristo, que están relacionadas también con el nacimiento de la fertilidad, el nacimiento de la vegetación, inicio del año, en contraste con el frío del invierno, y que está muy vinculado con la resurrección de Cristo, ¿no? Todo el tema de la resurrección es un tema que tiene asociaciones agrícolas, ¿no? Y por supuesto el tema está muy vinculado con el mundo judío. O sea, aquí se va a insertar el tema judío, que es el tema de la Pascua, ¿no? Cuando los judíos celebran la Pascua, que es la salida de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y los cristianos van a sustituir esa fiesta judía por la salida de la esclavitud del pecado, que significó la muerte de Cristo en la Pascua judía. La Pascua cristiana se celebra en diferentes fechas porque tienen en cuenta diferentes fases de la luna. La Pascua cristiana, sin embargo, también se rigió por el calendario lunar, y por la Semana Santa es una fiesta móvil, ¿no? A veces cae en marzo, a veces cae en abril, dependiendo de las fases lunares, ¿no? Entonces tenemos cómo el cristianismo ha modificado el tema de las celebraciones, pero no ha modificado en los meses, tampoco ha modificado las semanas siguen llamándose de acuerdo con el calendario romano, con los nombres de los dioses, y que tienen al mismo tiempo los nombres de los planetas, ¿no? Es decir, el día del Sol, el día más importante, que es el primer día de la semana, estaba dedicado al dios Helios, ¿no? Y todavía en inglés se llama Sunday, ¿no? El día del Sol. El segundo día se dedicó a la luna, ¿no? Monday, y nosotros le llamamos lunes por el día de la luna. El martes se dedicado al dios Marte, que es también el planeta Marte, ¿no? Recuerdan que el Sol y la Luna eran considerados planetas que giraban alrededor de la Tierra. Entonces, el siguiente, el planeta Marte, era el martes, el planeta Mercurio era el miércoles, el planeta Júpiter era el jueves, Jove es el nombre de Júpiter también, viernes el día de Venus, ¿no? Y el sábado el día de Saturno, el último de los planetas, también en inglés se sigue llamando Saturday, pero nosotros, en el mundo latino, se cambió también por una celebración judía, que es la celebración de Chávez. Recuerdan, del viernes al sábado los judíos hacen una fiesta anual, semanal, y esa fiesta tomó el nombre de sábado para la cultura, digamos, de origen latino, ¿no? Aquí tienen un claro ejemplo de estas adaptaciones entre el mundo latino y el mundo judío que hizo el cristianismo, ¿no? Cuando en febrero, el mes de las fiebres, la fiesta de Februa, ¿no? Februa es una fiesta donde se celebraba la purificación, se prendía fuego, se llamaba la fiesta de las candelas, ¿no? El Papa Gelasio en el 494 sustituyó estas fiestas, que eran las Lupercalias, que eran fiestas donde los jóvenes lobeznos, es decir, los jóvenes menores de 15 años se corrían desnudos por las calles de Roma para librarla. Los jóvenes representaban a los hijos de la loba, ¿no? A Rómulo y Remo, para librarla de las epidemias. En febrero era el mes terrible porque el mes más frío, además el mes donde había más fiebres y más muertes. Entonces, para librarle
esas fiebres, esas muertes, se hacían esa celebración de las Lupercalias, se prendía el fuego, ¿no? Y el Papa Gelasio sustituyó esa fiesta por el 12 de febrero, que se llama el Día de la Candelaria, ¿no? Para sustituir esas fiestas por fiestas cristianas, ¿no? Tienen aquí el tiempo cristiano, también impuso a un ciclo agrícola, que era un ciclo, digamos, de destrucción, renovación, ¿no? Que siguió funcionando, por supuesto, porque las sociedades seguían siendo sociedades agrícolas, campesinas. Este ciclo anual de destrucción, renovación, que tiene que ver con el cambio de las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, comenzó a imponerse sobre ese ciclo que recordaba los ciclos agrícolas y que también era un ciclo cósmico, ¿no? Porque a imitación de los ciclos anuales, el cosmos también tenía un ciclo de renovación y destrucción. Recuerdan, en el mundo indígena, mesoamericano, los soles, ¿no? La famosa destrucción de los 4 soles y la creencia de que vivían en el quinto sol. Prácticamente todas las civilizaciones agrícolas están basadas en ese sistema cósmico cíclico. Pero el cristianismo impuso un nuevo sistema, un sistema donde la concepción cósmica del tiempo es una concepción lineal, ¿no? Génesis, ¿no? Una creación que tiene que ver con una caída, la caída de Adán y Eva, ¿no? El pecado de Adán y Eva en el paraíso ocasiona la caída de la humanidad. Cristo, vamos a ver, es el centro de la historia porque Él redimió a la humanidad de ese pecado, pero va a haber un final, ¿no? El juicio final, que será el Apocalipsis, ¿no? Vendrá la mujer vestida, la mujer de la gran prostituta, que arrojará fuego por su boca, ¿no? Los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? Así como al principio, antes de que nada fuera creado, San Miguel venció a Luzbel, en el final de los tiempos va a ser el triunfo del bien sobre el mal. Pero todos aquellos que se portaron mal se van a ir al infierno, ¿no? Entonces, la idea de Génesis, Apocalipsis, ¿no? Es una concepción en la cual se percibe la lucha cósmica entre las fuerzas del mal, que es la base de la creencia cristiana, ¿no? El tiempo, ¿no? Para San Agustín, es un no ser, ¿no? La historia humana es una sucesión de 6 edades. Ahora vamos a hablar de los ciclos, ¿no? Estas concepciones son concepciones que vienen desde la época romana. Nuestras 6 edades son los 6 grandes imperios y, por supuesto, basado en la Biblia, ¿no? Estos 6 imperios van a estar vinculados con, pues, la presencia del mundo judío, ¿no? El imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilonio, el imperio de Alejandro Magno, y este último imperio es el imperio romano, ¿no? Y vendrá, con el término bíblico de los 7 días de la creación, vendrá un 7º reino, ¿no? Y ese 7º reino no tendrá fin en el espacio ni en el tiempo, ¿no? Es la edad de la ciudad de Dios, ¿no? Aquellos que se van a salvar se irán a la ciudad de Dios, que será este reino, el 7º reino, ¿no? Mientras que la ciudad de Satanás, también eterna, se irá al infierno con todos los condenados, ¿no? Esta idea de la historia humana como una sucesión de 6 edades y ciclos que van a terminar en la eternidad con 2 ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad de Satanás, será el principio que va a regular la historia de Occidente o la percepción histórica de Occidente prácticamente hasta el Renacimiento e incluso hasta el Barroco, ¿no? Esta concepción agustiniana no necesitaba de la cronología, ¿sí? No necesita situar acontecimientos históricos en años precisos, ¿no? No hay una necesidad de que en el año 476 fue la caída de Roma, o en el año, no sé, Alejandro Magno en el siglo IV conquistó el imperio persa y llegó hasta la India, ¿no?
esta concepción en siglos no es una concepción propia de esa época, ¿no? Lo que importa son los grandes acontecimientos, que son la caída de los imperios, por supuesto el mayor acontecimiento que es el nacimiento de Cristo. Pero curiosamente no hay una fijación del año cero en estos momentos, ¿no? La primera vez que se fija la fecha exacta del nacimiento de Cristo es hasta el siglo VI, 600 años después de que sucedió este hecho, ¿no? Este hecho que es un poco asible, tan poco asible que vamos a ver, pues hubo una gran confusión en la fijación del año cero, ¿no? Hasta este siglo VI, las fechas se conmemoraban a partir del gobierno de los emperadores, ¿no? Se decía el segundo año del gobierno de Augusto o el tercer año del gobierno de Tiberio, de Calígula o de Trajano o de los emperadores del Imperio Bizantino, Justiniano, ¿no? Es decir, no hubo necesidad de fijar fechas, sino hasta que comienza el papado a convertirse en una autoridad moral, ¿no? Y sobre todo comienza a desvincularse del Imperio Bizantino, ¿no? Alrededor del siglo VI, del siglo VII, es cuando en Roma un monje oriental, curiosamente, que vivía en Roma, llamado Dionisio el Exiguo, alrededor del siglo VI, comienza a calcular el nacimiento de Cristo, ¿no? Este nacimiento de Cristo se calculó a partir del año 753 de la fundación de Roma. Claro, este año 753 de la fundación de Roma es también un año mítico, ¿no? Y ahí se estableció como el año primero de la era cristiana. Pero Dionisio el Exiguo se equivocó para algunos por 3 años, para otros por 4 años, ¿no? Esto tiene que ver con un falso cálculo sobre el gobierno de Augusto, ¿sí? Sobre todo con el gobierno de Herodes. Recuerdan que la tradición bíblica dice que Herodes mató a los niños que habían nacido, ¿no? De 2 años de nacidos, para evitar un oráculo, que es un mito muy, muy común en la antigüedad, el oráculo de que el rey que había nacido 2 años antes iba a destituirlo, ¿no? Y entonces hizo esta famosa matanza de los inocentes, que es un poco un hecho mítico en las historias que hay sobre el rey Herodes. Jamás aparece esto, ¿no? Es un poco absurdo, pero el mito de que Herodes fue, digamos, el gobernante que mandó matar a los santos inocentes, pues se supone que debió haberlo hecho 2 años después de Cristo. Pero Herodes murió 2 años antes de Cristo, ¿no? Según digamos, la cronología que ahora sabemos de su gobierno. Entonces, ¿cómo pudo haber muerto 2 años antes de Cristo y haber matado a los niños 2 años después? Entonces, se calcula entonces que Cristo debió haber nacido, o mejor dicho, Jesús, el Jesús histórico, nació 4 años antes de Cristo, ¿no? O sea, estamos calculando fechas a partir de una serie de fechas inéditas, míticas, ¿no? Pero la fijación del año cero, ¿no? Y a partir de ese comenzar a contar los años, no se hizo extensiva cuando Dionisio el Exiguo la creó y el Papa comenzó a imponerla. Se hizo extensiva hasta el año 800, es decir, casi 200 años después de la fecha mítica del año cero. Y esa expansión fue gracias al emperador Carlomagno. El emperador Carlomagno, que recuperó el Imperio Romano de Occidente, en el año 800 se hizo coronar en Roma como emperador y marcó este año como año clave, el año 800 después de Cristo, como el año del reinicio del Imperio Romano en Occidente. Recuerdan que los bizantinos, teniendo su propio cálculo, no habían aceptado el año cero de los cristianos de Occidente y seguían contando sus años a partir de los gobiernos de los emperadores bizantinos, ¿no?
Con Carlomagno, todos los pueblos que vivían bajo el imperio, ¿no?, comenzaron a contar, digamos, los años a partir de este año cero y teniendo como clave el año 800 después de Cristo. Pero esto obviamente estaba relacionado con aquellos individuos que sabían leer y escribir, es decir, los monjes y los obispos, ¿no? Es decir, es en los textos escritos donde comienza a fijarse este año cero y el año 800. Los campesinos, que era la mayor parte de la población, el 99.9% de la población, seguían viviendo en el tiempo cíclico, ¿no? No tenían conciencia del año en que vivían, no celebraban cumpleaños, no había ningún tipo de conmemoración anual. Los ciclos agrícolas eran los que marcaban la vida y cuando mucho se acordaría de aquel año cuando bajaron los lobos en invierno y se comieron a la mitad de la población del pueblo. No tenemos todavía una concepción generalizada del tiempo. No tenían esa concepción que nosotros, los habitantes de las megalópolis, tenemos sobre el día, el mes, el año en que vivimos, cuándo cumplimos años, el día en que nacimos, ¿no? Todo esto no existe en las comunidades campesinas de ninguna parte del planeta, ¿sí? Porque las comunidades campesinas se rigen por lo precario que es la vida y por la sujeción que tienen a las fechas de las estaciones del año, ¿no? Saben, por supuesto, cuándo se inicia la primavera, el verano, el otoño, el invierno, porque observan el movimiento del sol y saben dónde sale y dónde se mete el sol. Esas concepciones sí las tienen, pero no tienen la concepción de la cultura escrita sobre un año cero, un año 800, ¿no? Como la que se impuso por la iglesia. Al acercarse al año 1000, ¿no?, los monjes, por supuesto, ¿no?, los campesinos no tienen ni idea en qué año están, comienzan a pensar en las frases del Apocalipsis sobre los 1000 años del reinado de Cristo, ¿no? Y esos 1000 años ya habían pasado, o pronto vendría el fin del mundo, ¿no? Abad de Fleury, obispo del año 998, dio una prédica sobre el fin de los tiempos, augurando que sucedería en la fiesta de la Anunciación, y cuando coincidieran la fiesta de la Anunciación de la Virgen y el Viernes Santo, ¿no? Dos fechas claves, ¿no? Porque la Anunciación de la Virgen es cuando Cristo fue concebido por el Espíritu Santo del vientre de María, y el Viernes Santo es el día de su muerte, ¿no? Entonces, obviamente, en una visión retórica, cuando coincidieran esas dos fechas el mismo día, entonces vendría el fin del mundo. Claro, esto no sucedió, ¿no? Recuerdan que pasa el año 1000, ¿no? Pasa el año 1033, que no es el 33, porque Cristo tuvo 33 años y murió a los 33 años, ¿no? No pasó nada, pero entonces comienza a acelerarse este proceso de visión del fin del mundo cuando los turcos han invadido ya Jerusalén, se han apropiado de este territorio y comienza la cruzada, ¿no? Todo el movimiento de cruzada es un movimiento muy vinculado con el Apocalipsis. Todo el mundo espera estar en la Tierra Santa, la tierra donde nació, murió y resucitó Cristo, en el momento del fin del mundo, porque ahí va a ser el gran happening, ¿no? Cristo va a venir en majestad, va a separar a los buenos de los malos, van a resucitar todos los cuerpos que han muerto en la tierra, van a tomar sus almas, y entonces los buenos se van a ir al cielo y los malos al infierno en este gran espectáculo del juicio final. Los ángeles van a sonar sus trompetas, y el lugar donde va a ser el principal acontecimiento es en Jerusalén, ¿no? Entonces, hace falta conquistar Jerusalén. Las peregrinaciones a Jerusalén se convierten en peregrinaciones y al mismo tiempo en guerra, ¿no? En la guerra de cruzada. Recuerdan, alrededor fines del siglo XI, los cruzados toman Jerusalén, ¿no? Jerusalén está en manos de los cruzados menos de 100 años, pero no pasa nada. Y sin embargo, no se mueve la idea
de que el fin del mundo se acerca, ¿no? Paralelamente se está generando la idea de 1000 años de paz en la tierra. Esta frase del Apocalipsis: no habrá 1000 años de paz en la tierra con los elegidos, ¿no? Desaparecerá el orden jerárquico, civil y eclesiástico. Esto va a generar desde el siglo XII, pero sobre todo en el XIV, en el XV, movimientos sociales que pretenden instaurar el paraíso terrenal, un paraíso anarquista, donde no va a haber poder, todos vamos a andar desnudos y desnudas en un paraíso que es el jardín de las delicias, recordando el mundo. Esta mirada del pasado, concebido a partir de un eje, ¿no?, que es el nacimiento de Cristo, es la única manera de percibir el tiempo, hace imposible pensar en el futuro como un futuro de progreso, ¿no? La idea de progreso es imposible en este mundo donde se percibe que el fin del mundo está cercano. En esta tierra es imposible el progreso porque está ahí el mal, la ciudad de Satanás presente, impidiendo que el hombre sea feliz, ¿no? Y la única felicidad posible es en la Jerusalén celeste, ¿no? Porque en la Jerusalén celeste no va a haber sufrimiento, no va a haber hambre, no va a haber pobreza, ¿no? Este paraíso terrenal que muchos quieren en la tierra no va a existir en la tierra, ¿no? Porque este es un paraíso ficticio. La iglesia no puede concebir este paraíso porque no hay iglesia en este paraíso. No hay iglesia, no hay Estado, ¿no? Entonces la iglesia comienza a perseguir todos estos movimientos apocalípticos, milenaristas, porque van en contra del orden. Y en cambio impone la idea de que el único paraíso posible está en el cielo, ¿no? El único hecho futuro seguro es el Apocalipsis. Y la única sociedad perfecta es la Jerusalén celeste, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esta percepción de que la única salvación posible está en la vida eterna o la condenación eterna? ¿Qué función tienen las celebraciones? ¿No? Entonces, las celebraciones que existen son celebraciones de los ciclos anuales, ¿no? Son celebraciones muy concretas que están vinculadas con los pueblos, con las tradiciones paganas, ¿no? La iglesia ha insistido mucho en cristianizar estas tradiciones. Por eso ha impuesto en los solsticios y en los equinoccios las fiestas cristianas, ¿no? Si se hacía una gran fiesta para el inicio de la primavera, es una orgía, ¿no? Porque es la fiesta de la fertilidad, donde hay todos los excesos son posibles, la naturaleza está reproduciéndose y por lo tanto los seres humanos tienen que vincularse con la naturaleza y tener sexo es una forma de vinculación con la naturaleza. Entonces la iglesia, para sustituir esta fiesta, va a poner un día, el Mardi Gras, el martes gordo se le llama, ¿no? El día del carnaval, ¿no? El día en que todo es tolerado, las carnes tolendas se llaman. Y ese día es la preparación para 40 días de cuaresma, 40 días de ayuno, 40 días de sufrimiento, de flagelaciones, de privación de alimentos, para prepararse para la muerte y resurrección de Cristo, que es la Semana Santa, ¿no? Y esos 40 días se inician con el miércoles de ceniza, que es: recuerda que te vas a morir, recuerda que eres polvo, ¿no? Entonces los ciclos estacionales que celebraban la vida, finalmente el cristianismo los va a convertir en ciclos que celebran la muerte, ¿no? Y que terminan con la resurrección de Cristo. Esa es la vida, pero la vida en el más allá. Después vienen la gran fiesta del centro del año, la fiesta del verano, el solsticio de verano, que es la fiesta del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, que es el Pentecostés, ¿no? Es una fiesta judía también, que es la aparición de Dios ante Moisés para darle las tablas de la ley, ¿no? En el monte Sinaí, y esa fiesta es convertida por el cristianismo en la fiesta de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y está exactamente en el centro del verano, ¿no? Después están las fiestas invernales, pero las fiestas invernales están relacionadas con el nacimiento de Cristo, ¿no? Y que también están precedidas de 40 días
de ayuno, que es el Adviento, se le llama, ¿no? La fiesta de la espera, ¿no? Pero fuera de estos ciclos anuales, que son ciclos, digamos, que tienen que ver con las estaciones, es imposible concebir fiestas relacionadas con una temporalidad mayor. Por ejemplo, celebrar décadas, celebrar siglos y mucho menos celebrar milenios, ¿no? Salvo este milenio que hemos visto, es el que anuncia el fin del mundo, ¿no? Los primeros, en el mundo romano, ¿no? La escritura había, sobre todo los sacerdotes, habían concebido juegos seculares, así se le llamaban los juegos secularum, también la palabra ciclo, viene de estos juegos romanos que debían celebrarse cada 110 años, ¿no? Los juegos eran, se supone, juegos que iban a conmemorar las grandes celebraciones imperiales, pero que no se cumplieron. Cada emperador quería que coincidieran con su gobierno estos juegos, y muchas veces no eran cada 110 años, sino cada 15, cada 20, cada 30, cada 50, porque obviamente 110 años era pues una temporalidad que muy poca gente podía vivir, ¿no? Yo creo que nadie podía vivir 110 años. Otro ejemplo son las fiestas judías, ¿no? Las fiestas judías que se celebraban cada 50 años, se llamaban el jubileo, ¿no? Jubilé, la palabra jubileo era una fiesta que celebraban los judíos cada 50 años. En 1300, la Iglesia Católica instaura la primera fiesta de los jubileos cada 25 años para ganar indulgencias quien visitara Roma, ¿no? Es muy interesante porque es una época, en 1300, en la cual el papado está instaurando, digamos, una monarquía y pretende que Roma se convierta en la capital del mundo, ¿no? Y esta Roma va a ser el centro de peregrinaciones, y cada 25 años se iban a celebrar grandes fiestas en Roma, ¿no? Para ganar el jubileo. El jubileo era quien vaya a Roma y visite las basílicas, va a tener indulgencia plenaria, es decir, va a entrar derechito al cielo sin pasar por el purgatorio, ¿no? Recuerdan que el jubileo tiene que ver con las celebraciones del purgatorio, ¿no? A partir del Renacimiento, ¿no? Sobre todo en la Reforma Protestante en muchos países del norte de Europa, desaparecen las fiestas del santoral católico. Recuerdan, la Iglesia Católica había instaurado desde el siglo XI que cada día del año se celebrara un santo, ¿no? Pero los protestantes, que no creían en los santos, no creían en la intermediación de los santos, pues comenzaron a numerar los días de la semana con números, en lugar de con el nombre de los santos, ¿no? Y entonces las celebraciones no religiosas, las llamadas seculares, comenzaron a utilizar, ¿no? Se utilizó como término sinónimo de profano, ¿no? Del vocabulario retoma además el sentido que tenía en la antigüedad romana de definir los juegos que debían celebrarse cada 110 años. Ya viene esta palabra de secular, ¿no? De siglo. Protestantes y católicos comienzan a celebrar los centenarios solamente a partir del siglo XVII, pero sobre todo en el siglo XVIII, ¿no? Antes del siglo XVII, los centenarios estaban inmersos en una visión trascendentalista cristiana, ¿no? Celebraban hazañas humanas, ¿no? Y sus éxitos siempre estaban atribuidos a Dios, pero ahora están atribuidos a los hombres, ¿no? Las primeras celebraciones de carácter secular se dieron en el ámbito anglosajón en el siglo XVIII, ¿no? En 1992, la Historical Society de Boston, por ejemplo, organizó por primera vez la conmemoración de los 300 años de la llegada de Cristóbal Colón al nuevo continente, ¿no? Precisamente el distrito donde se estaba celebrando esta celebración, el distrito de la capital federal de Washington, se llamaba Columbia, ¿no? En honor de Cristóbal Colón. La celebración del 12 de octubre, curiosamente, no se hizo en el ámbito hispánico o hispano-lusitano, sino en el ámbito anglosajón, ¿no? Porque una necesidad de
digamos, vincularse con un hecho histórico. Vean, los jesuitas celebran 1640 en el ámbito católico un centenario, ¿no? El centenario de la creación de la Compañía de Jesús. Para celebrarlos se hizo una publicación en Amberes en 1640. Nuestra publicación salió con lujo de detalles, la conmemoración de los primeros 100 años de la Compañía de Jesús, y este grabado, ¿no? Donde un angelito, que es un cupido, ¿no? Con las flechas, está vinculando los dos mundos, donde la Compañía de Jesús tiene presencia, es decir, en todo el planeta, en África, en Asia, en Europa, en América, ¿no? Y digamos, su emblema traía esta frase: unus non sufficit orbis, ¿no? Un mundo no es suficiente para la compañía, ¿no? Las compañías son grandes propagandistas, tienen una visión exaltatoria, ¿no? En México, la primera celebración que se hizo del centenario fue en 1621. Arias de Villalobos, este poeta, hizo un gran tratado sobre la celebración de 1621 y que se publicó en 1623. Este tratado se llamó El Mercurio, ¿no? Y este poeta y presbítero hace un gran poema llamado El Mercurio para el virrey Marqués de Montesclaros, con una descripción de la historia de la Ciudad de México a 100 años de la conquista. Fue la primera celebración que se hizo de la conquista de México Tenochtitlan, ¿no? En esta fiesta se habló de San Hipólito, ¿no? Como digamos, el 13 de agosto, recuerdan, se había realizado la conquista de México, pero San Hipólito había sido convertido por San Lorenzo, este patrono de España que había sido, recuerdan, martirizado en una parrilla. Entonces San Hipólito, el patrono de los criollos, era converso, gracias a que había inspirado San Lorenzo, así América había recibido la fe de España, ¿no? Representada por San Lorenzo. En este cuadro aparecen precisamente estos dos temas, ¿no? La escena del martirio de San Lorenzo y la escena del martirio de San Hipólito. Hipólito es una palabra griega que significa el que es jalado por caballos, y así murió. Es esos santos inventados, los cuales el nombre tiene que ver con su martirio, ¿no? Tienen aquí esta imagen que es fascinante, ¿no? Sobre San Miguel Nopal, que es el emblema de la Ciudad de México y venerado por Pedro de Alvarado y por Moctezuma. Algunos autores dicen que Cortés está aquí, Cortés trasvestido de San Hipólito, ¿no? ¿Por qué y para qué celebramos? Primero, celebramos para intentar tener el control del tiempo. Después, por el miedo a la muerte, ¿no? Las religiones lo han usufructuado prometiendo un espacio sin tiempo, ¿no? La eternidad, ¿no? Lo que vende la religión es la esperanza, igual que lo que venden los políticos, ¿verdad? Entonces, para intentar tener un control del tiempo y, digamos, podríamos decir que la muerte no sea un espacio tan terrible como el que es, la concepción del tiempo intentan situarnos y controlar esto que es imposible de controlar, que es el paso inexorable del tiempo. Pero también las celebraciones y las conmemoraciones sirven para recordarnos que estamos vivos, pues cada celebración es un canto a la vida. Muchas gracias. Doctor Vial, muchas gracias por esta charla tan interesante. Creo que es un buen punto de inicio para nuestro ciclo de conferencias. Esperamos que a nuestro público le haya agradado todo esto y los esperamos próximamente para nuestra próxima conferencia, que será sobre la guerra y la caída de la Ciudad de México Tenochtitlan, ya entrando un poco más en materia del número. Doctor, pues muchísimas gracias y a ustedes les agradecemos también su presencia y no olviden consultar los contenidos de la revista en labola.com.mx, a ver a nuestros siguientes conferencistas y a leer los artículos y contenido multimedia, las cápsulas que estarán disponibles para ustedes. Muchas gracias y hasta luego.